Bienvenidos a otra cápsula más de raíces históricas de México y el mundo. En esta ocasión les presentaré una cápsula importante para las tradiciones religiosas y de culto del pueblo mexicano. A continuación les hablaré de los templos que han sido dedicados a la Virgen de Guadalupe. La primera basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta, comenzando su construcción en marzo de 1695. El día 1 de mayo de 1709 abrió sus puertas con un solemne novenario. En 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral posee su propio cabildo. Su portada es exenta y simula un biombo. Las 4 torres octagonales de sus esquinas, coronadas con talavera amarilla con cenefa azul, lo mismo que la cúpula del crucero, tienen un significado asociado a la Nueva Jerusalén, la Jerusalén de oro, mencionada en el Apocalipsis. Ahora les hablaré de la Capilla del Cerrito. En la parroquia donde se recuerda el milagro de las flores frescas y la primera de las apariciones de Santa María de Guadalupe, se construyó una primera capilla en el Cerro del Tepeyac en 1666 por voluntad de Cristóbal de Aguirre y Teresa Pellegrina. Hacia 1740, el padre J. de Montúfar ordenó la construcción del templo actual, al lado del cual se edificó la casa del capellán. Según la tradición novohispana, fue San Miguel quien bajó del cielo a la tierra el retrato de la Virgen, pintado en el obrador celestial. En su momento, fue patrono de la Ciudad de México en 1945 y 1950. Se reparó el templo y se construyó una pequeña plazoleta a la que se le colocaron 4 esculturas de los arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. En esta capilla actualmente se encuentra el convento de las Carmelitas, comunidad del enclaustro que realiza actividades relacionadas con el cuidado de la capilla y oración por el mundo. El último de sus capellanes fue el sacerdote arcipreste Carlos Vargos. En el cerro se encuentra el cementerio del Tepeyac, único camposanto de la época virreinal que aún se encuentra en actividad. Este cementerio se ubica en el lado poniente de la cima del Cerro del Tepeyac, extendiéndose hasta la parte trasera del cerro, al lado de la Capilla del Cerrito. El cementerio fue construido como complemento de la Capilla del Cerrito en 1740, pero su portada de acceso actual es de 1865. En este cementerio descansan los restos de diferentes personalidades de la historia de México, como son Javier Villarrutia, Lorenzo de la Hidalga, Ángel de Iturbe, hijo de Agustín Iturbide, Delfina Ortega, primera esposa de Porfirio Díaz, Manuel María Contreras, Rafael Lucio Nájera, Gabriel Mancera, entre otros. Se considera al Panteón del Tepeyac como zona de monumentos históricos nacionales, por lo cual se encuentra protegido por la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Otra construcción del Tepeyac es la Capilla del Pocito, Templo del Pocito, templo ubicado en las cercanías de la falda oriente del Cerro del Tepeyac. Fue construido en 1777 y diseñado por el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. Fue edificado sobre un pozo de aguas consideradas milagrosas. Así, pronto comenzaron las peregrinaciones al lugar. Gran cantidad de enfermos bebía y lavaba sus heridas en el mismo sitio, por lo que pronto se convirtió en foco de infecciones. Para controlar las epidemias, se impidió el acceso directo al pozo y se construyó una techumbre sencilla, pero las peregrinaciones continuaron. Para 1777 se tomó la decisión de construir un templo en el sitio. Otro templo que se construyó es el templo y antiguo convento de las Capuchinas. Templo de las Capuchinas
el exconvento y parroquia de Santa María de Guadalupe, Capuchinas, es un templo ubicado al costado oriente del templo expiatorio a Cristo Rey. Fue diseñado por el arquitecto Ignacio Castera, en terrenos de una finca donados por Salvador Beltrán y construido entre 1792 y 1797. El edificio fue ocupado por Madres Capuchinas de Santa María de Guadalupe. El templo, a través de la historia de la colegiata, ha albergado a la Santísima Virgen de Guadalupe cuando el templo era cerrado por cualquier cuestión, ya sea reforma o remodelación. A causa de la inestabilidad del subsuelo, el inmueble estaba sufriendo hundimientos diferenciales, por lo que tuvo que ser intervenido entre 1976 y 1982 con pilotes de control, corrigiéndose el hundimiento del templo, aunque el convento aún se encuentra con un considerable hundimiento. La antigua Basílica de Guadalupe es llamado también Templo Expiatorio a Cristo Rey. Su construcción dio inicio con la colocación de la primera piedra el 25 de marzo de 1695 y concluido en abril de 1709. El arquitecto Pedro de Arrieta fue el diseñador de este nuevo templo para la Virgen. Cuenta con 4 torres octagonales en cada una de sus esquinas, 15 bóvedas y una cúpula octagonal con linternilla recubierta en talavera amarilla y azul. En 1904, la colegiata fue elevada a rango de basílica. El 14 de noviembre de 1921 se colocó una bomba con la intención de dañar la sagrada imagen, dejando como testigo fiel de este acontecimiento un Cristo de bronce doblado tras el estallido. En 1926, debido a la persecución religiosa de la Guerra Cristera y al Maximato, la basílica cerró sus puertas y fue reabierta al culto en 1929. Al reiniciar el culto se iniciaron una serie de trabajos de conservación y restauración dentro del templo. Todo su interior fue totalmente reformado, removiendo el altar y colocando al fondo del ábside. Se estrenó un nuevo órgano. Las obras de restauración se concluyeron en octubre de 1938. Siguieron los daños estructurales en el edificio y debido al hundimiento diferencial que sufría, el 12 de diciembre de 1974, el arzobispo primado de México, Darío Miranda, bendijo y colocó la primera piedra, dando inicio a la construcción de la nueva basílica, dedicada solemnemente el 12 de octubre de 1976. La imagen fue trasladada al nuevo templo. La nueva Basílica de Guadalupe es un edificio localizado al poniente del Atrio de las Américas y al sur del Cerro del Tepeyac. El edificio fue construido a raíz de la necesidad de albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe y permitir el acceso de una mayor cantidad de peregrinos, ya que la inestabilidad del antiguo templo lo había vuelto peligroso para su uso. La construcción comenzó en 1974 y terminó en 1976, inaugurándose el 12 de diciembre de ese mismo año. Es el templo más grande de América Latina, donde se concentra cada 12 de diciembre la mayor cantidad de feligreses que veneran a la Virgen de Guadalupe. Así es, amigos, es un templo digno de visitarse independientemente de creencias religiosas y que se debe de ver el tipo de construcción, acabados y por su magnitud arquitectónica plasmada. Es un lugar de adoración y culto religioso, orgullo de todos nosotros los mexicanos. Gracias por su atención y hasta la próxima.